y ya tenemos en la línea telefónica al maestro Alejandro Aguilar Seleni, investigador del Centro del INA Sonora, especialista en grupos originarios de Sonora, quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo está, maestro? Muy buenos días. Muy buenos días, aquí pues bien, muchas gracias. Qué gusto escucharlo, maestro. Y bueno, hablar de un tema que generó muchísima polémica por un caso que ocurrió durante el fin de semana en Nogales, una mujer que lamentablemente perdió la vida, esto por estar en estos rituales de sanación con un sapo que es pues de origen extranjero de Chile, si mal no me si bien me parece, y en este caso, pues bueno, sabemos que son rituales que muchos grupos originarios, tanto de Sonora como incluso de otras zonas de la República o del mundo, lo han usado, y es este tema de los sapos como drogas. ¿Qué tanto se da este tipo de muertes por estas intoxicaciones? Pues desafortunadamente no hay datos muy precisos, precisamente por las condiciones en que se generan estas prácticas, pero es una situación que está presente en varios países, tanto de América como de Europa, que pues han estado explorando en esto que se llama hoy en día el neochamanismo, y con lo que se conoce como enteógenos. Y pues se trata de efectivamente, algunas de estas son en su origen prácticas ancestrales que corresponden a sistemas culturales con gente que tiene un conocimiento acerca del uso de estas diferentes sustancias, que son los que conocemos como chamanes, que es gente que formaba parte de estas largas tradiciones. Lo que estamos teniendo hoy en día es lo que se llama un neochamanismo, que es gente que ha estado cercana a estas prácticas, que pueden ser hijos, nietos, bisnietos de aquellos antiguos chamanes y sociedades, o gente que se ha puesto a investigar sobre esta temática, pero que realmente ni tienen la práctica ni el conocimiento, y pues de alguna manera no tienen la condición adecuada para llevar a cabo estas prácticas sacadas de sus contextos originales. Esto tiene que ver con la condición humana. Desde hace miles de años la gente ha utilizado diversas sustancias, explorando los límites de la conciencia, buscando un diálogo con los dioses, buscando la curación en sí misma, y pues esto ha transformado también nuestra cultura y nuestra sociedad. México ha sido importante en los últimos años en esta situación, en esta realidad. Recordemos la importante fama que adquirió doña María Sabina, una curandera que utilizaba los hongos, cuando en los años 60 se dio el gran boom de la psicodelia, todo este movimiento social, etcétera. También esto tocó con las enseñanzas de don Juan y Carlos Castañeda, esta búsqueda de los sabios, de los chamanes yaquis, del peyote en Sonora, y pues que son algunas de las prácticas que han transformado la visión del mundo, que le han dado a México este carácter mágico, que ha formado parte también de este pues moda generacional, pudiéramos decir. Hay un relato de los Tonodam, la gente del desierto, que hablan de un coyote que ve a un verdadero chamán, un macay, le dicen ellos, y el coyote se le hace fácil decir que él también es macay, curandero, y bueno, al final de cuentas el coyote muere con terribles enfermedades por no saber y no sé realmente lo que dice, ¿no? De alguna manera esto es lo que nos está pasando. Hoy en día hay gente que tiene problemas de trastornos mentales, ansiedades, etcétera, por muchas razones, y toda la práctica médica no les da una solución adecuada, por eso buscan estas alternativas. Pero también hay gente que quiere explorar, conocer, viajar en ese sentido, y
entre ambos grupos es que se genera un poco esta moda que uno, si se fija en las redes sociales, se ofrecen hoy en día prácticas curativas basadas en sapos, sobre todo en Otac, acá de Sonora, en Tijuana, en Mexicali, en Ciudad Juárez, es decir, las ciudades grandes, pero Hermosillo, etcétera, también se da esto, ¿no? Claro. ¿Sí? Sí, y me llama la atención este término del que nos habla de neochamanismo, porque es un término al que quizá no estamos tan acostumbrados, sin embargo, sí es algo que vemos cotidianamente, como bien lo menciona, por el tema de las modas. Actualmente, pues con con la nueva era de las redes sociales, con el TikTok, con el Facebook, con esto que les llega muchísima información a muchísimos jóvenes, a personas de diferentes áreas y que ven, por ejemplo, este tipo de rituales. Me llama la atención esto de neochamanismo, porque siempre quizá había sido algo ancestral para los pueblos originarios de América Latina, sin embargo ahora lo vemos como personas de la sociedad que no necesariamente son indígenas, pues recurren a este tipo de prácticas que no necesariamente siempre son con sapos, a veces suele ser con ayahuasca, peyote y hay muchísimas otras drogas naturales que se están poniendo de moda justamente por esta conexión espiritual o esta ayuda que pudieran tener, pero también ahí es donde radica lo peligroso, ¿no? Porque hay muchas personas que no están capacitadas para hacer uso de este tipo de drogas, que tengo entendido incluso los hongos también, que deben de administrarse en cierta proporción y hay cierto tipo, pues digamos, de plantas, de hongos, de sapos que se deben utilizar y otros que definitivamente no, o quizá ya haya personas que tengan problemas incluso de salud y que sea contradictorio. Sí, estas diferentes sustancias actúan de diferente manera sobre el organismo, sobre las personas, sobre la condición médica, biológica, emocional de cada persona. Claro. Y eso es algo que no controlan estos neochamanes, que no es gente que tenga un conocimiento ancestral realmente y que tampoco tengan un conocimiento mínimo médico. Esto es muy difícil controlarlo, primero porque nos hemos negado a estudiarlo, a entenderlo, a comprenderlo, no satanizarlo, no calificarlo, y porque precisamente es a través de las redes sociales donde se mueve esta actividad. ¿Cómo decirle a la gente, bueno, si se anuncia en internet y es una página muy bonita, no quiere decir que sea una persona que realmente conoce lo que está haciendo y que tenga también en su momento las medidas adecuadas para la protección de la condición humana, ¿no? En los últimos años esto ha tocado particularmente Sonora por la presencia de una especie, el sapo bufo alvarius, el Otac, conocido por los Comcac, que es un sapo de esta región que tiene una toxina, un veneno, con el cual se defiende de sus depredadores, hormigas, otros insectos, etcétera. Entonces, prácticamente en este milenio del 2000 hacia acá, puedo pensar que sucede esto, se genera un conocimiento de las cualidades de este sapito, del Otac, y se le atribuye una mística tradicional ancestral de los Comcac que realmente no coincide con lo que se conoce de la historia de este pueblo, pero abre la puerta a la necesidad de mucha gente ante la crisis de nuestra sociedad, la devastación, el calentamiento global, el problema del cambio familiar, la descomposición de las familias, etcétera. Pues hay mucha gente buscando alternativas, soluciones, y desafortunadamente hay gente tal vez de buena intención que sabe dónde obtener esos diversos enteógenos, se dice, pues no tienen realmente el conocimiento médico, ético, místico inclusive, para atender esta situación, ¿no? Y pues hay hoy en día gente intentando tener granjas con estos sapitos, los cuales son martirizados realmente,
y bueno, cualquier especie que dañemos tiene un impacto en el conjunto social. Pero una cuestión muy importante que como sociedad tenemos que tener en cuenta es que debemos informarnos, debemos tratar de ser objetivos en nuestra visión de lo que está sucediendo y no caer en satanizar estas prácticas, en perseguir, porque es precisamente el problema que se ha generado donde en la misma bolsa ponemos, hablando por ejemplo de drogas, de marihuana, cocaína, heroína, cristal, que tienen una condición muy diferente unas de otras, con el peyote, el hongo, etcétera, pues es mucho tiene que ver con la política norteamericana de persecución del alcohol, de las drogas, que ha impuesto a muchos países normas, reglas, esta visión de las drogas como lo peor del mundo, sin realmente ser objetivos de qué drogas estamos hablando, cuáles son naturales, cuáles son químicas, cuáles están siendo promovidas por cárteles y grupos, etcétera. Es una lucha entre el ser y la conciencia, entre la libertad espiritual, pero también entre el contexto de quiénes y qué somos como sociedad. Por eso mencionaba, ha sido parte de nuestra naturaleza humana explorar los límites de la conciencia. Nuestra sociedad está produciendo, lo vemos en las calles, mucha gente enferma, gente que camina perdida, por estas exploraciones, experimentaciones mal hechas. Y bueno, detrás de esto hay prácticas terribles. Por ejemplo, en esta yo le llamo la guerra del cristal que estamos sufriendo en todo el país. Así es. Las metanfetaminas, se había mencionado en algún momento en el contexto del consumo del OTAC, del bufo alvarius, que el consumo del sapito iba a acabar con las adicciones al cristal, lo cual no está sucediendo. En algunos casos incluso se sustituye una adicción por otra, pero no se está comprendiendo realmente. Hacen falta estudios médicos, estudios biológicos, estudios antropológicos profundos, serios, que nos permitan como sociedad entender qué es lo que está pasando, por qué la gente acude a estas prácticas y por qué la gente está incluso arriesgando su vida al ponerse en manos de gente que no siempre tiene la ética y el conocimiento. Si uno busca en las páginas de internet encuentra pues malas prácticas de muchos chamanes que se aprovechan de esta pérdida de conciencia para abusar de las mujeres, para cruzar medicamentos, o gente que lo toma como fiesta y consume alcohol y luego va a la práctica médica. Y a eso me refiero diciendo que somos todos y cada uno de nosotros como gente, como sociedad, quienes debemos informarnos, estar pendientes y fijarnos bien en lo que nos encontramos en estas páginas, en Facebook, Instagram, etcétera, que es sorprendente la oferta que se genera, tantos días en tal sitio, va a haber prácticas médicas, curaciones, y hay gente realmente desesperada. Así es. Hay un señor de la región del Mayo que me ha hablado de que quiere traer a su hijo, que es adicto al cristal, con los Comcac, a ver si con el bufo alvarius puede curarse. Y pues esto nos muestra la urgencia de la necesidad de atender el problema de estas drogas fuertes que están inundando pues todas las ciudades, los campos, jornaleros, pescadores en muchas partes, pues están sobreviviendo de esta manera. Es un problema muy serio que no se puede resolver con la policía así nada más, o con medidas de restricción, sino con conocimiento, información, y eso depende pues del público que nos escucha, antes que enojarse, antes que sentirse así indignados, pues hay que tratar de informarse bien, qué páginas están viendo nuestros hijos, etcétera, porque
es la manera de controlar esto, ¿no? Claro, y también yo creo que es importante pues entender que México es una nación multicultural, multiétnica, y en ese sentido pues hay muchísimas otras plantas que pueden ser exploradas en ese sentido, y el libre desarrollo de la personalidad, no satanizarlo, pero pues es importante. Muchísimas gracias, maestro Alejandro Aguilar Seleni, investigador del INA, por hablarnos sobre nuestros pueblos originarios, sobre estas costumbres que se tienen y también sobre el neochamanismo, que es pues algo que ocurrió el fin de semana en Nogales. Muchísimas gracias por orientarnos y darnos esta información valiosa. A ustedes, muchas gracias y estamos siempre pendientes aquí. Gracias. Y muchas felicidades. Gracias.